Hola mis amigos de Bilingual, un abrazo para todos y qué bueno compartir en este nuevo día un nuevo video, una nueva experiencia de lo que yo pude vivir cuando presenté el TOEFL ATP y cómo alcancé un B2 en este examen. Les daré algunos tips, les daré algunas recomendaciones que les pueden servir, por supuesto que tendrá que ir acompañado de otras actividades que ustedes puedan ir realizando, pero aquí les cuento un poco de cuál fue mi experiencia en el TOEFL ATP. 3, 2, 1, go! Bueno, el TOEFL ITP es un home test, es decir, que tú lo puedes hacer desde casa, no tienes necesidad de ir a ningún centro autorizado, sino que tú lo realizas desde casa. Yo lo realicé junto con otros compañeros del colegio, decidimos hacerlo desde el colegio por temas de conectividad, por temas de silencio, de tranquilidad, entonces lo hicimos allá. Es importante tener en cuenta que el TOEFL ITP es un examen académico 100%, es decir, todo lo que vas a realizar, todas las preguntas, todos los ambientes del examen van a ser como si estuviésemos en un entorno académico. Bueno, el examen tiene una duración de 2 horas y 20 minutos. Está dividido, te evalúan el listening, te evalúan la parte de estructura y gramática y luego van a la parte de lectura, el reading. En la parte auditiva está dividido en dos partes. Una es las conversaciones cortas y la otra parte son conversaciones mucho más largas. Los audios pues no son imposibles de entender, son muy asequibles de hecho, pero lo importante es que tú conozcas cuál es la estructura del audio, ¿ya? Cuál es la estructura de la parte auditiva. Entonces al principio vas a tener una estructura que va a ser de solo preguntas muy cortas, es decir, ya tú cuando le des iniciar ya vas a tener que estar muy atento porque a medida que va corriendo la pregunta el audio de una tendrás que responder la pregunta. Eso es la primera parte, y en la segunda parte ya va a ser unas conversaciones, unos audios mucho más largos, otros de conferencias, de enseñanzas en clase, y a partir de cada audio vas a responder 4 preguntas de cada audio que vas escuchando. Luego te vas a poner con la parte de estructura y gramática. Allí vas a tener 55 minutos para 50 preguntas, por eso debes responder de una forma muy rápida. Es importante allí tener en cuenta que está dividido en dos partes. La primera parte debes completar en una oración, hay un espacio allí faltante, debes completar ese espacio con la palabra pues justamente que le falta a la oración. Es importante que lo hagas de una forma muy ágil. Luego te vas a encontrar en una oración 4 palabras que van a estar subrayadas. Tienes que identificar cuál es la palabra que no está correcto allí. Es importante que lo hagas también muy ágil, porque como te decía, son 50 minutos para 55 preguntas. Y al final te vas a encontrar con la parte de comprensión de lectura. La característica principal es que van desde unos textos cortos, no tan cortos, pero son cortos, vas a ir respondiendo y luego te van a ir aumentando la dificultad para que sean pues textos mucho más largos, un poco más complejos, y van a hablar siempre como de temas de ciencia, de historia, de arte, de negocio. Entonces es importante que te familiarices como con esos temas. Mi experiencia, yo presenté el examen TOEFL ATP en noviembre del 2021, el año pasado. Como les decía, lo presenté con unos compañeros en el colegio. Llegamos allí, estuvimos trabajando toda la mañana, luego en la tarde entonces presentamos el examen, cosa que yo preferiría haberlo hecho en la mañana porque estás cansado toda la mañana de trabajar, y luego en la tarde tienes que hacer un examen que es exigente. Entonces preferiblemente hacerlo en la mañana, donde tú tengas un espacio como más, donde tu mente esté relajada, porque también necesitas ese espacio. Bueno, cuando comenzamos el examen siempre vas a tener un proctor, es una persona encargada. En este caso una mujer nos estuvo acompañando muy amablemente, nos guió, nos explicó cómo era el proceso. Cada uno, pues como les decía, estaba en el salón que le habían indicado y comenzamos el examen. Bueno, lo primero que comenzamos fue la parte auditiva, el listening, y me pasaban cosas que yo no pensé que me iban a pasar en el examen. Resulta que cuando comenzó el audio, pues tú haces una prueba antes para ver si escuchas bien, si tu computador escuchas el audio de ensayo, digámoslo así. Y yo lo escuché, pero resulta que cuando comenzó la primera pregunta yo no escuchaba nada. Yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no escucho nada?
Entonces, pues resulta que no podía, obviamente no podía parar el audio porque eso no depende de ti. Y se me pasó la primera pregunta sin responder porque no sabía ni siquiera qué estaba pasando. Entonces en eso inmediatamente le escribí al prompter, le dije no escucho nada, ayúdame, y pues la persona que estaba allí encargada amablemente lo pausó, y ya luego pues como que pude relajarme, respirar y decir bueno, ¿qué está pasando? No escucho nada, auxilio, pues ya voy a perder el examen, y tanto que me había preparado justamente para él. Bueno, resulta entonces que yo había llevado mi computador, mi portátil, justamente por precaución. Lo llevé, luego entonces efectivamente el productor me permitió cambiarme de computador, y allí entonces pude tener mi computador allí, tenía el programa instalado, y luego ya, volví a comenzar el examen, pero ya la primera pregunta ya la había perdido, no tenía forma de retroceder, no te lo van a retroceder porque no lo respondiste. Bueno, y yo dije, listo, ya ahora sí voy a comenzar, empecé en mi computador, todo normal. Pero resulta que cuando ya llevaba como 10 minutos, yo escucho a alguien que se me acerca y me dice, Jimmy, por favor, ayúdame, auxíliame. Y yo, pues en ese momento no se podía hablar porque una de las cosas que te dicen es que nadie se puede acercar a ti. Y yo, pues, me alcancé como asustada y dije, bueno, me van a anular el examen. Y resulta que era una de mis compañeras que la productor le había dado permiso porque no tenía problemas con el computador también. Entonces yo estaba escuchando como los audios rápidos, los audios largos, perdón, y tuve que ir a ayudarla, fui y la ayudé, pero debía grabarme, debía tener aquí, retener todo lo que escuché en ese audio, porque cuando regresara ya no me iban a reproducir otra vez el audio, y tenía entonces que responder las preguntas de eso. Eso fue todo un reto, y luego la pude ayudar, y luego pues como que regresé y dije, bueno, ahora sí el examen de verdad, ya llevaba como 15 minutos en el examen, y dije, bueno, ahora sí vamos para el examen de verdad. Logré terminar en la parte de listening, y luego me fui a la parte de estructura y gramática. Me pareció que fue sencillo, la verdad. Había hecho otros ejercicios y me habían costado un poco más. Sentí que fue una de las partes más sencillas. Es importante que tener en cuenta como el tiempo, muy medido el tiempo, porque aunque son preguntas que no son tan difíciles, necesitas mucho manejar el tiempo, manejar bien el tiempo. Es muy importante, yo creo, que a la hora de tomar este examen. Luego pasé entonces a la parte de comprensión de lectura. Cuando yo llegué a la parte de comprensión de lectura, la verdad, aunque ya había hecho varios simulacros de este examen, me costó porque estaba bastante agotado. Como les dije, yo había trabajado toda la mañana, luego almorzamos en el colegio y seguimos en el colegio en la tarde. Entonces sentí que ya me estaba como pasando factura el cansancio, ¿cierto? Pero bueno, dije, bueno, hay que hacerlo, tenemos que terminarlo. La verdad es que cuando vi esos textos dije, bueno, no son textos complicados, pero me está costando, sentí que me iba como costando, y efectivamente lo fui haciendo. Pero cuando me faltaban 3 minutos para terminar, me faltaba un texto por leer y sus preguntas, y me faltaba responder algunas preguntas del texto que estaba justamente respondiendo. Entonces dije, bueno, voy a aplicar la que le digo a mis alumnos: si sientes que se te está acabando el tiempo, no lo dejes sin responder. Entonces las últimas 5 preguntas fueron al azar. La verdad es que fueron al azar porque sentí que no tenía tiempo, no iba a alcanzar a leer el texto tan largo. Recuerdo que fueron textos de historia, me salieron diferentes textos hablando sobre culturas. Hubo uno sobre la electricidad, perdón. Fue como textos así, como les decía, muy académicos. Bueno, y algo que no me esperaba, la verdad, yo no esperaba que esto fuera a pasar, es que cuando terminé el examen, yo dije, bueno, ya terminé el examen, listo, ya, todos para la casa. Pero resulta que cuando terminas el examen de TOEFL, ITP, no sé cómo serán los otros exámenes, por lo menos en el IBT, por lo menos en este, me apareció el resultado que yo había obtenido. Entonces era resultado no oficial, candidato y el puntaje que había sacado. Entonces en ese momento me apareció 563, fue el puntaje que obtuve. Y bueno, fue un B2 el que obtuve en mi examen de TOEFL ITP. Yo pienso que fue un buen resultado el que obtuve. Si bien es cierto que hubiese querido alcanzar el C1 y voy a presentar otro examen para poder obtenerlo, siento que fue un resultado bueno en cuanto a que hubo muchas cosas que intervinieron. Por ejemplo, haber trabajado toda la mañana
y en la tarde presentar este examen. También el hecho de las interrupciones que tuve, la parte de comprensión de lectura que no alcancé a leerlo completo. Siento que fue un muy buen resultado. La verdad estoy contento con ese resultado que tuve. Hace mucho tiempo no presentaba un examen internacional y haber tenido el reto de presentar este TOEFL ITP, la verdad que fue muy significativo. Y algunas recomendaciones o consejos que te puedo dar para este examen. Lo primero, para la parte de comprensión de lectura, yo te recomendaría que puedas como leer ciertos textos que tengan que ver con esos temas, con biología, con historia, con ciencia, para que te ayuden justamente. Si bien es cierto que de pronto no podríamos aumentar nuestro vocabulario de la noche a la mañana y hayan palabras que no conozcamos, es importante que el cerebro se acostumbre como a ese tipo de textos, ya como que cuando lleguemos al examen no sea como que hoy estoy, ¿qué es esto? No, sino como que te vayas familiarizando con los textos que tienen el TOEFL. Para la parte del listening, yo creo que, según mi experiencia, que una de las cosas más importantes es practicar esto constantemente y sobre todo conocer la estructura. Si tú conoces cómo van a ser los audios, porque no va a cambiar la estructura, es muy importante conocer la estructura de estos audios cuando empiecen los audios cortos. Por ejemplo, yo lo que hice fue todos los videos que están en YouTube practicando TOEFL, ITP o incluso los de IBT, que son pues así muy similares. Yo los realicé todos los exámenes posibles, entonces realizaba los exámenes y al final miraba mis respuestas correctas, cuántas había sacado, iba como haciendo un progreso, luego volvía a las que había tomado, las que me habían salido incorrectas y miraba por qué me habían salido incorrectas, trataba como de identificar cuál era. Yo pienso que me ayudó muchísimo. De tal forma que cuando presenté el examen no fue nada diferente y siento que me ayudó muchísimo. Creo que me sentí muy cómodo en la parte de listening, a pesar de que el tiempo era pues poco y tenías que responder muy rápido a las preguntas. Pero para la parte de estructura y gramática, creo que es muy importante ser muy ágil a la hora de responder. No hay mucho tiempo, de hecho son 55 preguntas y solo tienes 50 minutos, entonces no es como que te puedes quedar en una pregunta diciendo ¿será que sí? ¿Será que no? No, hay que ser muy ágil. En la medida de lo posible responder todas al instante y luego si te queda tiempo entonces vuelves de pronto a una pregunta que tú sientas que te haya quedado como allí que necesitas volver a revisar. Por ejemplo, yo cometí un error y es que dejé 2 preguntas sin responder y dije, bueno, al final, como siento que voy rápido, al final regreso. Efectivamente regresé, pero estaba bastante apurado y el tiempo se me estaba acabando. Entonces, afortunadamente logré responderlas, pero creo que no lo volvería a hacer definitivamente. Y listo, esas serían como las recomendaciones. También en YouTube allí hay unas opciones. Yo descargué el Long Man, que es un libro de preparación de TOEFL. Si puedes ir allí, puedes buscarlo, lo descargas. Allí tienes como varios simulacros para poder practicar. Luego, según tu resultado, puedes hacer unas prácticas. Es muy bueno, de verdad que lo recomiendo. También me ayudó muchísimo a la hora de estudiar. Esta fue mi experiencia presentando el TOEFL ITP, así que si tú vas a presentar el TOEFL ITP en los próximos días, en los próximos meses, espero que te pueda ayudar y que te vaya muy bien en este examen y que puedas obtener los mejores resultados.